Génesis capítulo 41, versículo 38. Dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Mire la pregunta que hace. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Aquí está Faraón, gobernante supremo de Egipto, y él realiza esta autopregunta, ¿no es cierto? Él se hace esta pregunta: ¿acaso hallaremos a otro hombre? ¿Por qué? Porque él ha tenido unos sueños sumamente difíciles y trágicos, y él está desesperado porque él quiere saber qué significan esos sueños que ha tenido. Y aquí en la historia, en el capítulo de Génesis, aparece José. Y José es la razón por la cual este faraón de Egipto hace esta pregunta. Porque en el texto vamos a ver que la sabiduría de José estuvo por sobre la sabiduría de los consejeros de Faraón, de sus magos. Nadie podía comprender esos sueños que había tenido Faraón. De hecho, si usted ve en el capítulo 41, el versículo 8, se menciona de que nadie estaba capacitado. Mire, veamos. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, se está refiriendo a Faraón, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces, nadie en Egipto era capaz de interpretarlo correctamente lo que significaban esos sueños. Recordemos, para los que no saben la historia, muy brevemente, que el primer sueño que tuvo Faraón eran 7 vacas gordas que eran acosadas por unas vacas súper flaquitas. Y recordemos que en la cultura de Egipto la vaca significaba fertilidad. Estaba relacionada con la diosa Isis, que era considerada la madre de Faraón. Entonces, que Faraón tuviera un sueño con una vaca era algo relevante. Y él en el sueño, la vaca flaquita, ¿qué pasaba con esa vaca? Se comía a la gordita. Pero lo que sorprendía a Faraón en el sueño era que no quedaba gordita la vaca flaca, seguía quedando flaca. De hecho, si usted lee los versículos, él habla de vacas feas, vacas extenuadas, y esto intranquilizó a Faraón. Y él despierta y vuelve a dormir, como nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no es cierto?, que despertamos de un sueño y volvemos a dormir. Él volvió a dormir y volvió a soñar ahora, pero con unas espigas, y fue la misma idea. La espiga más débil, ¿no es cierto?, avasallaba a la espiga más fuerte. Entonces, ninguno podía interpretar ni tampoco arriesgarse a hacer alguna interpretación, ni menos una interpretación tan trágica como la que estaba haciendo José. Imagínense, en el sueño incluso Faraón estaba a orillas del río Nilo. El río Nilo representa prosperidad, representa seguridad. ¿Qué persona iba a presentarse delante de Faraón y le iba a decir que iba a pasar hambre? Yo creo que cualquier mago o consejero iba a pensarlo 2 veces, pararse frente a Faraón y decirle noticias malas, porque queremos escuchar buenas noticias, pero no noticias malas. Pero José, él se presentó delante de Faraón, y la escritura dice que tenía cerca de 30 años cuando lo hizo, y
reveló, ¿no es cierto?, lo que Dios le mostró. Por lo tanto, José no tan solo fue sabio, como hemos hablado, sino también fue valiente. Él estaba consciente completamente de lo que le iba a decir, no iban a ser cosas buenas. Pero este faraón escuchó atentamente a José y le creyó las palabras que dijo. José era un hebreo, era un esclavo, era un prisionero, no era alguien importante. Y resaltó este faraón una característica especial en José, que nosotros la hemos leído. ¿Cuál era? Que estaba el Espíritu de Dios en él. Y saben ustedes que Faraón no fue el primer egipcio que reconoció que estaba el Espíritu de Dios en José. Hubo otro egipcio que también lo reconoció. Mire, veamos Génesis 39, le invito a que lo busque en su Biblia. Y el versículo 2 de Génesis 39 dice: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Aquí se refiere a Potifar. El versículo 3. Y vio su amo, ¿qué dice? Que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? De José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces este relato, Potifar, ¿qué es lo que hace? Reconoció que Dios estaba en José. Habían evidencias concretas que Dios estaba en la vida de José. Y eso llevó a Potifar a dejar todo en las manos de José. Si usted tuvo atención en lo que leyó, Potifar se desentendió de su casa. Él le entregó todo y él veía como la administración de José era fructífera y no tan solo en su casa, sino decía el texto que en el campo, en sus bienes, en sus propiedades, iba creciendo. Pero era a causa de alguien que tenía el Espíritu de Dios. Entonces ahora, hermano, estos versículos apliquémonos a nuestras vidas. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento dice que también nosotros tenemos el Espíritu de Dios. ¿Sabe usted eso? Primera de Corintios 3:16 lo dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta. ¿No sabéis? Pablo está interpelando a los corintios porque parece que a los corintios se les había olvidado de que en sus vidas estaba el Espíritu de Dios. ¿Y qué hace Pablo? Utiliza una metáfora del templo. Él dice que cada persona de Corintios era templo de Dios y que ahí podía estar la presencia de Dios. Nosotros sabemos que el templo en el Antiguo Testamento había un lugar que se llamaba lugar santísimo. ¿Y qué pasaba ahí? Se manifestaba la presencia de Dios. Y Pablo les está diciendo, ¿se han olvidado que ustedes, al igual que ese templo antiguo, también tienen la presencia de Dios? Hermanos queridos, usted, si es salvo, tiene la presencia de Dios. Dios mora en usted.
Esa es la confianza que tenemos nosotros. Significa que, al igual que José, que leímos nosotros aquí en la historia de Génesis, el Espíritu de Dios va a actuar en mi vida, reflejando que ya no me muevo por esas motivaciones pecaminosas que antes, ¿no es cierto?, movían mi vida. Ahora no, ahora Dios mismo es el que me guía porque Él está en mí. Dios mismo es el que me enseña porque está en mí. Dios mismo es el que me hace nueva criatura porque me va transformando. Dios mismo es el que me guía a la santificación. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos que sin santidad usted no va a poder ir a ver a ese santo que cantó. Si usted no es santo, no puede. El mismo Jesús dice en Juan 14:17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estas son palabras de Jesús. ¿Quién mejor para decirnos de que usted y yo podemos ser morada de Dios? Pero hay una clave aquí, ¿no es cierto? Hay un pero. Dice Jesús que tengo que conocerle. Es decir, que si yo no conozco a Dios, no puede estar el Espíritu de Dios en mi vida. Pablo le dijo a los Corintios en 6:19, otra pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Mire ahora, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Mire la pregunta que le hace. Es una pregunta, ¿no es cierto?, media incisiva. Hermano, nuestra vida no es nuestra, es de Dios. Por consiguiente, si la vida mía es de Dios, tengo que hacer las cosas que le agradan a Dios. Nuestra vida le da la gloria a Dios en todas las áreas. En mi hogar, con mis hijas, tengo que dar la gloria a Dios. Y en mi hogar, mis hijas pueden decir lo que dijo Faraón a José. ¡Ay, mamá, en ti está el Espíritu de Dios! ¿Podrá decir eso mi hija Claudia que está aquí? En el trabajo, hermano, su jefe, ¿podrá decir de usted, caramba, en ti está el Espíritu de Dios? Tus compañeros de trabajo, hermano, ¿pueden decir eso? ¿Que en usted está el Espíritu de Dios? Los jóvenes, porque aquí nadie se salva. Tus amigos cercanos, ¿pueden decir que en ti hay algo especial? ¿Que en ti está Dios? ¿O haces tu vida académica, pasas de largo tu fe? Si no es así, hoy el Señor nos está recordando que en nuestra vida, si somos salvos, está el Espíritu de Dios. Pero volvamos a José, porque José es una historia muy interesante, hermano. José, él fue llamado a hablar con Faraón y su vida cambió dramáticamente. Rápidamente les puedo resumir que él cuando joven, ¿no es cierto?, fue vendido por sus hermanos, estuvo en la casa de Potifar, pero ahí surgieron ciertas cosas que lo llevaron a ser encarcelado. Y había estado encarcelado 11 años cuando Faraón lo llamó. Pero en esos 11 años, José mantuvo una comunión con Dios. Y Dios estaba con él, porque si usted lee la historia, cuando José estuvo en la cárcel, fue bendecida la persona que estaba a cargo de esa cárcel con José. De hecho, se le entregó la administración a José.
Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, todo lo que hacemos va a ser de bendición. Tenemos que, por lo tanto, actuar de manera diligente en todo lo que hacemos, con la mejor disposición y preocuparnos de cada detalle, las que somos amas de casa, ¿no es cierto? Porque todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Pero hay algo más en esta historia de José que yo quiero profundizar, porque en Génesis 41, cuando José ya le ha manifestado lo que va a pasar con esos sueños, José le da una especie de asesoría administrativa. Si vemos en el versículo 33 del Génesis 41, le dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernantes sobre el país y quinte la tierra. Y ahí le va diciendo cosas que tienen que hacer administrativamente. Y no se le ha ocurrido a usted pensar que José tuvo una excelente, pero excelente oportunidad de ofrecerse como candidato para el puesto. ¿Quién mejor que él para decirle a Faraón, yo cumplo con todos los requisitos, te acabo de, ¿no es cierto?, descubrir lo que era tu sueño? Pero José no hace eso. José le describe, ¿no es cierto?, todo lo que hay que hacer, pero él espera en Dios. Mire, un hombre, una mujer en el cual habita el Espíritu de Dios se va a entregar en rendición a Dios. Va a entregar sus sueños, va a entregar sus pensamientos, va a entregar toda su vida a Él. José pudo haber manifestado una inquietud, quizá porque era la oportunidad para salir de la cárcel. Quizás era la oportunidad que tenía, pero él guardó silencio y esperó en Dios. Génesis 39:9 habla de reacciones que tuvo José cuando era más joven. Quizás yo cuando leía esta historia decía, José cuando joven no fue un modelo de joven. La historia dice que él fue el preferido, podríamos decir, de su papá. Eran 2 hermanos y él era el preferido. Y él no ocultaba esa preferencia. De hecho, sus acciones generaron muchas discordias familiares. José fue causante de muchas discordias familiares. Si ustedes conocen la historia, el papá le regaló un vestido especial y él no lo guardó en el closet. José salió con ese vestido, ¿no es cierto?, a mostrar cuánto amor le tenía a su padre. Acciones inmaduras que causaron mucho daño en la familia. Y ahora nosotros vemos a un José prudente, a un José que guarda silencio, a un José que varias personas dicen de él que es una persona que está el Espíritu de Dios. ¿Qué pasó en José, hermano? Claro que antes era más joven, pero tenga en consideración que José estaba lejos de su casa, José estaba lejos de su familia, de su papá, de su cultura. ¿Qué fue lo que pasó en José para que cambiara? El texto que yo les decía, Génesis 39:9, nos puede dar ciertas luces. Este texto habla de que cuando la mujer de Potifar quiere seducirlo. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él está pensando en que esa acción va a ofender a Dios. Ahí está, hermanos, la clave. Parece que esta situación difícil
lo hizo madurar y darse cuenta que él tenía que volverse a Dios. Y lo hizo. Y en todo momento, él lo que buscaba era la comunión con Dios. Un hombre, una mujer que es salva, hermana, que ha aceptado el sacrificio de Jesús, no puede actuar de cualquier manera. No puede andar ofendiendo a las personas, ni siguiendo la vida que teníamos antes. Tiene que haber una diferencia, porque ahora en mí está el Espíritu de Dios. En José hubo una diferencia. Hubo un momento en el cual él cambió y comenzó Dios a obrar en su vida. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que dice ahí? Ruach Elohim. Estas palabras se encuentran en Génesis. Están en Génesis 1:2. Le invito a que lo busque. Y si alguien se anima a leer ese versículo, por favor hágalo. Génesis 1:2. ¿Qué dice? ¿Quién me ayuda? Génesis 1:2. Vamos, hermanos, anímese. Génesis 1:2. Gracias, hermano Claudio. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Amén. El Ruach Elohim se movía. Ese Espíritu de Dios, ese Espíritu creador, ese Espíritu poderoso que formó todo, ese es el mismo Ruach Elohim que pronunció Faraón a José. Es el mismo Espíritu. El Espíritu que está en usted es el Espíritu que creó todo lo que existe. Imagínense, hermana, hermano, el privilegio que tenemos de que repose en nuestras vidas, que podamos experimentar la presencia de Ruach Elohim en nosotros. Pero ¿cómo va a habitar este Espíritu de Dios en nuestras vidas si somos pecadores, hermano? Porque lo somos. ¿O aquí hay algún santo? Todos somos pecadores. De hecho, yo creo que antes de llegar acá, algo hicimos que ofendimos a Dios. Pero el libro de Ezequiel nos da esperanza. El libro de Ezequiel, en el capítulo 36, dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Para qué está el Espíritu de Dios en nuestras vidas, hermanos? Para guardar su palabra, para obedecerla y para practicarla. Ese es el desafío en esta tarde, hermano. El mismo Jesús en Juan 3 dijo de que hemos sido nacidos del Espíritu. Ese Ruach Elohim. Y finalmente Pablo también nos habla de este espíritu, pero él es más duro quizás, y él dice de que hay dos opciones. Él dice que está la carne y está el espíritu, no hay más. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, del Ruach Elohim, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y el 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros. Y aquí viene, hermana, algo que tenemos que tener en cuenta. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es decir, hermanos, que si no estamos ocupados en nuestra vida espiritual, estamos en enemistad con Dios. Estamos en muerte, como dice acá. Y Jesús nos invita a no estar en muerte, sino a servirle y amarle a Él. José, hermanos, llegó a ser el segundo más importante hombre de Egipto. Así lo dice el versículo 42 de Génesis 41. Si usted lo ve, dice: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar y lo hizo subir en un carro. Y ahí usted puede seguir leyendo, representando toda la autoridad que podía haber, la representaba José. José, después de ser un esclavo, ahora pasó a ser una autoridad. ¿Y sabe usted que José es un tipo de Cristo? Así dicen los estudiosos. La labor que iba a hacer José iba a beneficiar no solo a su pueblo, también iba a beneficiar a todas las ciudades que estaban a su alrededor. Si usted sigue leyendo la historia, los pueblos iban a pedirle trigo a ellos. Cristo, hermanos, es quien nos salva también. Así como José salvó a Egipto de la hambruna, Jesús también nos salva de la muerte. Pero esta es una muerte real, porque los que no están en Cristo están en muerte. Pero Él en esta tarde nos ofrece salvación. Nos ofrece ese Ruach Elohim, que la presencia de Dios esté en su corazón. Yo no sé en esta tarde si hay alguien que no ha aceptado a Jesús. Yo tengo la confianza, la certeza, junto a mis hermanos, de que Dios nos trajo hoy en esta tarde. Que usted no vino porque se le ocurrió, no vino porque no había nada más que hacer. Usted vino porque Jesús lo trajo a este lugar, para decirle que la presencia de Dios puede estar en su vida, pero hay que dar un paso, ¿no es cierto? Pero nosotros que ya hemos dado ese paso no nos escapamos en esta tarde, porque ¿qué nos pide el Señor? Que busquemos a Él, que le busquemos con todo nuestro corazón. ¿Cómo le buscamos a Él, hermano? Cambiemos nuestra forma de servirle. Hemos cantado que Él es santo. ¿Y sabe usted lo que significa ser santo? Santo es apartado. Dios está arriba y nosotros estamos aquí abajo. Los cielos de los cielos, dice la palabra, que no pueden contenerlo. Que alguien en la escritura del Antiguo Testamento osó tocar algo santo del templo, ¿y qué le pasó? Murió instantáneamente. Ese es el Dios que nosotros servimos, esa santidad. Que el Señor, hermanos, nos ayude a entender esto. El Espíritu de Dios está en usted. Créalo, hermano. El Espíritu de Dios toca nuestros corazones. Él es el que cuando usted lee la palabra se constriñe porque está en usted. Él es el Espíritu de Dios, el que lo amonesta para orar. Porque la Escritura dice que tenemos que orar sin cesar. Orar con ganas y orar sin ganas. Porque es nuestro espíritu, el Espíritu de Dios, que nos amonesta y que nos toca. Que el Señor nos ayude, hermanos, a pensar y ser lo que Dios quiere de nuestras vidas. Cada uno aquí tiene un llamado del Señor y cada uno debe servirle de la mejor forma posible. Como yo le sirvo no es la forma que quizás le sirve a usted. Pero Dios nos llama a servirle con todo nuestro corazón. Adoremos y sirvamos a ese Dios. Y si alguien en esta tarde desea venir a este lugar, pasar aquí al frente y reconocer que es un pecador, que Cristo salvó
su vida a través de la cruz, con esa sangre derramada, nosotros vamos a orar por su vida. No es fácil pasar adelante, pero es necesario, ¿no es cierto?, reconocer lo que hizo Jesús. Y los que somos salvos, que el Señor nos guíe y nos tome de su mano y no nos haga volver atrás y seguir buscando esa santidad. Yo doy gracias al Señor por esta palabra y yo les voy a invitar a que oremos. Póngase en pie. Vamos a tener un momento de reflexión. Ahí ore usted en su corazón. Le hemos cantado tanta alabanza preciosa. Le hemos dicho tantas cosas lindas que alguien las escribió y que reflejan lo que hay en nuestro corazón. Pero estas alabanzas van a pasar. Vamos a llegar a la casa. ¿Qué hay en su corazón, hermano? ¿Hay un deseo vivo de servir al Señor? ¿Hay un deseo vivo de estar en su presencia? ¿Usted siente la presencia del Señor? Porque la presencia del Señor se siente, se vive, se practica. Es un todo, hermano. Padre Santo, Señor, te adoramos. Aquí estamos delante de tu presencia. Oh Señor, tú nos has dicho que moras en nosotros. Señor, ayúdanos a servirte como tú quieres, a guardar tu palabra, a serte fieles. Saca la mediocridad de nuestras vidas, Señor. Señor, te necesitamos. Hemos pecado, Señor, hemos fallado, te hemos faltado, Señor, a tu palabra. No cumplimos, Señor, lo que tú mandas, pero aquí está nuestro corazón. David dijo, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Señor, limpia mi corazón en esta tarde. Limpia nuestros corazones. Ayúdanos a ser humildes. Saca la altivez, la soberbia, Señor, de nuestras vidas. ¿Qué somos, Señor? No somos nada. Y muchas veces no queremos servirte, Señor. Tenga piedad de nosotros. Y si alguien en este lugar ha sentido ese deseo de aceptarte, Señor, dale victoria. Trata con su vida, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y no vuelve vacía. Es real en nuestros corazones. Oh Señor, siga con nosotros, siga manifestándose, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.